la Plaza de las Ollas, en el prestigioso restaurante Calpert. Hoy entrevistamos al señor Pep Manumets, empresario de la restauración que ha dedicado toda su vida a hacer feliz el paladar de mucha gente. Yo le quería preguntar, señor Pep, ¿cómo nace Calpert? Tengo entendido que es lo que antiguamente era el Whisky Twist. Bien, este local sí, pero yo, como nació el año 77 por mis ansias de triunfar, de hacer cosas, de estar en la hostelería, de tener un negocio propio y hacer lo que yo sentía. Y abrió un pequeño local de 22 metros cuadrados con el almacén y todo, y ahí empezó mi pequeño conocimiento con toda la gente. Ahí venían desde los que hoy en día son de grandes famosos, que estaban como yo, más colgados que digamos que un salchichón, y venía mucha gente del Celeste, muchos brokers de la bolsa, había sindicatos, otras medidas. Era un barrio muy bullicioso de día, y a partir de las 5 de la tarde se volvía un barrio bohemio, que era toda la gente que había en el Celeste. Y eso. A cabo de 2 años abrí el pasadizo del Pep con mesas, porque como yo hacía comida y bocadillos en el Frankfurt, dije, voy a abrir un restaurante de mesas. Lo abrí, no me gustó, porque había mesas, y le dije a mi hermano que volviese, que dejase su faena, que era mecánico, que se hacía el pasadizo del Pep, y yo volví a Calpert. Y así fue hasta que el año 87, cuando las Olimpiadas, aquel edificio tuviera el suelo, yo me quedé esto que fuera el Whisky Twist. Este local había sido muchas cosas, desde un bar, bueno, principalmente un bar de mujeres, de chicas, de mujeres. Cuando la guerra de Vietnam venían aquí los americanos y hacían fiestas. Después se volvió un bar de copas que lo llevaban 2 señores que tienen locales en el barrio, que uno es el Joanra y el otro el Santi de La Palma. Y el dueño se murió, y como me llegué de Frankfurt, me quedé este local y monté un bar de comidas, entre cometas. Quise hacer un poco de lo que a mí me gustaba, la cocina, y dejar de momento los bocadillos. Y así nació Calpert. En broma en broma, pues iba haciendo platillos, de mi madre me los traía aquí, mi madre se puso a la cocina, y hacíamos cocina mediterránea y además muy catalana. Y a las horas de los años hemos ido cambiando porque los tiempos necesitan cambios. Seguimos haciendo cocina tradicional, cocina de mercado puro, y a las horas que aparte a ser una barra de tapas o una barra de comidas, digamos, que se transformó en tapas. Pero uno es uno mismo, decir, pero no voy a buscarlos, si bien me han venido a mí, y que no se lo explicaba. Lo que hacía. Usted figura entre los 100 mejores restaurantes del mundo, sí, sí, según la prestigiosa guía San Peregrino. Sí. ¿Usted es consciente de este éxito y cuál piensa que es la clave de este éxito? La clave del éxito, primero te he dicho antes, ser el producto, servirlo de primera calidad y con un sentimiento. O sea, el sentimiento en un producto es muy importante. Segunda, simpatía. Y tercera, que este señor que ha comido esto se lleve un gran recuerdo de esta estancia de esta casa. Soy muy consciente de los que me han puesto como el primero, segundo. Esto es un exitazo, o sea, es muy bonito. Pero yo creo que aún es más bonito que te venga gente aquí que hace 20 años que estuvieron al principio de Pep. Hostia, me acuerdo que la última vez te hice esto, y digo, hostia, ¿qué tiempo era? Porque según las circunstancias hay una cosa u otra. Otros señores que me vienen, ¿te acuerdas cuando era joven, que estaba soltera, venía a comer un bocadillo a tu Frankfurt, que era Frankfurt, que hacía de todo menos Frankfurt, que era uno de botifara blanca y foie gras, y tú continúas estando? Esto es, para mí. Y otros son nombres que dan satisfacción, porque también te diré que en el New York Times hay una famosa periodista gastronómica que en el año, no sé, 89 me escribió, esto fue un domingo, que cuando él ya llega a Barcelona, lo primero que hace es venir a Calpert. Y esto, claro, esto
fueron 2 páginas o 3, que las tengo guardadas. Una señora que nunca se ha dado a conocer y más de una vez me ha escrito otra vez diciendo, como siempre, voy a Carpentier. Esto es una satisfacción y además que te digan que nos mantenemos en la misma línea. No por tener éxito, te lo pones todo en... ahí vamos. Pero en su caso, por ejemplo, lo que comentaba de la tapa ha pasado de ser un aperitivo a convertirse en una nueva fórmula culinaria, es decir, que usted ha roto con el esquema tradicional de primer plato, segundo plato y postres para convertir en la tapa en la reina de su restaurante, para decirlo de alguna manera. Esto, el cliente sé que le gusta porque, ¿cómo lo percibe? Es decir, es una nueva manera de compartir con los comensales, es una nueva manera también de probar más variedad de culinaria. Es impepinable que la tapa nació de una tapa pequeña. Esto antiguamente, sé que hace años, del siglo XV o XVI, no me acuerdo, estuve leyendo, la tapa era una jarra de vino y encima, para taparlo, te ponían un pez de pan, o solamente en Castilla, o un pez de chorizo, o no sé. Y esto nació, se ve la palabra tapa, de tapadera. Acá, empezar todos los bares con tapas, como los montaditos. Y vas a la Barceloneta, que era un sitio encantador, que es un sitio de tapas, te vas a tapa pequeña. La solución mía dije, o sea, voy a compartir los platos. Y lo que has dicho muy bien, compartes los diferentes platos con la gente. Eso es una tapa. Pero lo bonito es esto que vengan aquí una pareja y diga, no me tapas. Sugerencia, tú mismo, pues claro, es un gran que te dejen aconsejar porque es impepinable que vendes lo que tienes del día y no te sobra nada. Y además, dice, va, hacemos 4 platos. Termino, ponme 2 más. Y a veces me he contado aquí que en parejas llegan a comer 8 platos. Pero vamos a ver, 8 platos tampoco son pesados, porque lo que procuramos, cuando vemos que viene algún plato pesado, decimos, no, tómate otro más sencillo, tómate otro más digestivo. Es mucho el consejo de uno, y sin engañar. Porque la tapa, a mí me da la sensación que da más juego en cuestión de creatividad. Bueno, no, la tapa como los platos, vamos a ver. Ferran Adrià no hace tapas, hace platillos. Y él, creatividad que hace mucha... Él ha creado una serie de productos que no es normal, pero ha dado unas sugerencias, no sé, es un decir, yo me acuerdo que ahora las cigalas que hago con cebolla, él hace muchos años se inspiró con aquel plato. Y yo me inspiré con un plato que él hizo de tortilla, un plato no, de una copa de tortilla de patata cremosa, o sea, con huevo, varias capas. Yo dije, voy a hacer una tortilla, pero de mi tipo. Pero creo que no es que, ya ves, desear que hay unos productos mediterráneos con productos de montaña de aquí para poner platos muy buenos y del país. O sea, no son creativos los míos, es una cocina normal. Creativos lo hacen los demás. Tengo entendido en este aspecto que usted es un cliente del mercado. Es decir, y que incluso usted ha dicho en alguna ocasión que su fuente de inspiración es el mercado. En este sentido, ¿qué es lo que quiere, cuál es el nexo, el lazo entre el mercado y el restaurante? Es decir, ¿qué es lo que quiere transmitir? Hombre, es los productos de temporada, que ahora hay productos de temporada de todo el año. Pero yo me acuerdo que hace 15 años iba al mercado y ahora, mira, de judías verdes cojo. Estaba ahí la pelona o ahí y hacían los platos que ahora hoy en día vas y no sé, vas y dices, ostras, mira, no puedo combinar esto con esto, queda bien. Pues esto me acuerdo de aquel libro que yo leí o de mi madre cuando me hacía esto. Mi madre fue una gran fuente de inspiración para la cocina que hago, esto es seguro. ¿Y existe algún plato estrella, algunos platos que sean más apetecibles para el cliente? Lo que tiene mucho éxito es las almejas salteadas con jamón. Y el mixto frito, un trifásico frito. Pero no me son 3 productos fritos, queda muy bien, de pescado. Hay otros, si hay el pastel de patata, que esto hace 35 años que lo hago. Que es un puré de patata, que esto antiguamente se hacía mucho. Que va relleno y va con mayonesa. Esto también
Esto tiene un poquito de tradición de lo que era lo que hacían las abuelas. Esto de las sobras. De las sobras de la comida en el buen sentido. Muy bien. ¿Piensa usted que el hecho de cocinar de cara al público es una ventaja para el cliente que ve su trabajo y una satisfacción también para el camarero y para el cocinero de poder mantener este contacto con el cliente, con el público? Yo cuando empecé con el Frankfurt, lo tenía otro sitio que por delante del público y me di cuenta que a la gente le gustaba ver cómo se hace la tortilla, cómo se hace un filete, se hace un frito. Cuando abrí el Passadís, fui uno de los primeros restaurantes de Barcelona que se hicieron, o sea, la cocina abierta. Me criticaron muchos, pero al final ustedes vayan por Barcelona y hay muy pocos restaurantes que tengan la cocina cerrada. Algo hay, porque la cocina es una obra de arte, un teatro con obra de arte. Bueno, un pintor le gusta que miren cuando pinta y la gente le gusta que desde dibujado a lápiz pone la pintura. Esto es lo mismo. Creo que es lo más importante que la gente vea lo que hacemos, que no engañamos. ¿Y usted se ha definido alguna vez como camarero, como cocinero y como psicólogo de barras? Y de estos tres roles, ¿con cuál se identifica más o con cuál se quedaría? Hombre, yo he dicho, los tres me sirven. En cada momento tienen que ser camarero, después tiene que ser cocinero y después ser psicólogo para decir, este señor, ¿cómo ha quedado? O al principio decir, este señor sí comerá esto. Porque es muy difícil explicarle a según a quién, digamos, a un americano que no come cabezas de un pescado, y le pones un plato que lleva calamares con pescado, pues dice, ¿se te come la cabeza? Bueno, hostia, se quedan blancos. O una tortilla que le pongo un poco de chorizo, diría un cliente, pues no lo digo, porque si les pongo chorizo dicen que no lo quieren. En cambio, cuando se lo comen, todo el mundo come tortilla. Pero digo, los tres me sirven. Es difícil concretar. Para acabar, me gustaría que nos contase alguna anécdota que le haya pasado en el restaurante. Anécdotas después de tantos años, la gente me han pasado muchas, desde aquí, me acuerdo siempre, un señor que vino a América con otro señor, los clientes, y se presentaron otro señor que venía de Suecia o de Noruega, el país nórdico, y al entrar dice, ostras, ¿qué haces tú aquí? Y eran hermanos, que hacía un año y medio que no se habían visto y no sabían que venían. Pues nos quedamos de, hostia, el mundo es pequeño. Pues ya no sé, así, un día estaba aquí y veo que, digo, hostia, ¿este quién es? El Robert De Niro. Y era Robert De Niro que estaba aquí, hostia, y el que también fue muy bueno, que se sentó en la barra y no me di cuenta, de un cliente, era el que hizo la tele con el pianista, el que hizo el pianista, sí. Que era judío, que con los nazis, lo que así, estuve encerrado, Robert, bueno, uno de estos, también me lo he encontrado. Y gente, lo más bonito es cuando te dicen, o sea, hace 20 años vine y me acuerdo de ti. Esto, esta anécdota, se pone la piel de gallina. Esto supongo que le debe llenar de satisfacción. Totalmente. Bueno, pues muchas gracias, Pep Manubens, por atendernos y os esperamos aquí en Calpep. Muchas gracias. Perfecto, porque ahora me esperando. Muy bien, gracias. Traemos en la guitarra la bomba de neutrones, el artefacto más peligroso que mete ruido por los salones. Acaban de inventarlo unos sabios vividores, juntando 4 modernos y 2 viejos sabrosones. El secreto de la máquina está en el ventilador, que mercachifles y marineros trajeron de Caribe y de Ecuador. Juntaron rumba y flamenco y le dieron nuevo sabor, al ritmo de los gitanos de Somorrostro hasta Mataró. El ventilador máquina, el ventilador camina, el ventilador